meditación. Después vamos a leer este mantra. Después voy a ir capítulo 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Texto número 10, repitan después de mí, por favor. Mammaya mam upashritaha bhagavo gyanatapasa putha madbhavam agataha vitaraga vayakruda mammaya mam upashritaha bhagavo gyanatapasa putha madbhavan agataha. Devotos. Sí. Vitaraga vayakruda mammaya mamupashritaha bhagavo gyanatapasa bhuddhamadbhavanagata. Vitaraga vayakruda mammaya mamupashritaha bhagavo gyanatapasa buddhamadbhavamagataha. Devotas. Madres. Ana. ¿No querés? No. Vitaraga vayakruda mammaya mamupashritaha bhagavo gyanatapasa buddhamadbhavamagataha. Vita, liberado de raga, apego, vaya, temor, krodha e ira, madmaya, totalmente en mí, mam, en mí, upashritaha, estando totalmente situado, baja, muchos, dhyana, del conocimiento, tapasa, mediante la penitencia, uttaha, purificándose, madbhavan, amor trascendental por mí, agataha, logran tener. Traducción y significado dados por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Estando liberados del apego, el temor y la ira, estando totalmente absortas en mí y refugiándose en mí, muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante conocimiento acerca de mí. Y de ese modo, todas ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. Significado. Como se explicó anteriormente, a una persona que está demasiado afectada por lo material, le resulta muy difícil entender la naturaleza material de la suprema verdad absoluta. Por lo general, la gente que está pegada a la concepción corporal de la vida se encuentra tan absorta en el materialismo que le resulta prácticamente imposible entender que el Supremo puede ser una persona. Esos materialistas ni siquiera pueden imaginar que existe un cuerpo trascendental que es imperecedero, que está colmado de conocimiento, que es dichoso eternamente. Bajo el concepto materialista, el cuerpo es perecedero, está colmado de ignorancia y es completamente desdichado.
Por lo tanto, cuando la generalidad de la gente se le informa de la forma personal del Señor, mantienen en mente esa misma idea corporal. Para esos hombres materialistas, la forma de la gigantesca manifestación material es lo supremo. En consecuencia, ellos consideran que el supremo es impersonal. Y como están demasiado absortos en lo material, los asusta el concepto de retener la personalidad después de liberarse de la materia. Cuando se les informa que la vida espiritual también es individual y personal, sienten temor de volverse personas de nuevo, a raíz de lo cual prefieren naturalmente una especie de fusión con el vacío impersonal. Ellos suelen equiparar a las entidades vivientes con las burbujas del océano, las cuales se funden en el océano. Esa es la máxima perfección de la existencia espiritual que se logra sin personalidad individual. Es una especie de etapa aterradora de la vida, desprovista del conocimiento perfecto de la existencia espiritual. Además, hay muchas personas que no pueden entender en absoluto la existencia espiritual, agobiadas por muchísimas teorías y contradicciones de diversos tipos de especulación filosófica, se hastían o se disgustan y concluyen neciamente que no hay ninguna causa suprema y que, en definitiva, todo es un vacío. Esta clase de personas se hallan en una condición enferma de la vida. Algunas personas están demasiado pegadas a lo material y por consiguiente no le prestan atención a la vida espiritual. Otras quieren fundirse en la suprema causa espiritual y otras no creen en nada, ya que por desesperación están disgustadas con toda clase de especulaciones materiales. Esta última clase de hombres se refugian en alguna clase embriagante y sus alucinaciones sentimentales se aceptan a veces como visión espiritual. Uno tiene que deshacerse de todas las tres etapas de apego al mundo material: el descuido de la vida espiritual, el temor de una identidad personal espiritual y el concepto de vacío que surge de la frustración en la vida. Para librarse de estas tres etapas del concepto material de la vida, uno tiene que refugiarse por completo en el Señor, guiado por el maestro espiritual genuino, y seguir las disciplinas y principios regulativos de la vida devocional. La última etapa de la vida devocional se denomina Bhava, o amor trascendental por Dios. Muchas gracias, Prabhu. Según el Bhakti Rasamrita Sindhu 1.4.15.16, la ciencia del servicio devocional, Adau Shrada Tata Sadhu Sango Talva Janakriya Tato Narta Nibritisya Tato Nishtaruchistata Atakshastis Tato Babas Tata Prema Vyudanchati Sadakanam Ayam Premna Pradurvavet Kramaha. Al principio, uno debe tener un deseo preliminar de autorrealizarse, y eso lo llevará a uno a la etapa de tratar de asociarse con personas que están elevadas espiritualmente. En la siguiente etapa, uno es iniciado por un maestro espiritual elevado y bajo la instrucción de él, el devoto neófito comienza el proceso de servicio devocional. Mediante la ejecución del servicio devocional bajo la guía del maestro espiritual, uno se libera de todo apego material, logra la estabilidad de la autorrealización y adquiere un gusto por oír hablar de la absoluta personalidad de Dios. Se Krishna. Ese gusto lo lleva a uno más adelante en el apego por el estado de conciencia de Krishna, que madura hasta volverse bhava, o la etapa preliminar del amor trascendental por Dios. El verdadero amor por Dios se denomina prema, la etapa más elevada y perfecta de la vida. En la etapa de prema existe una dedicación constante al trascendental servicio amoroso del Señor. De modo que, mediante el lento proceso de servicio emocional, bajo la guía del maestro espiritual genuino, uno puede alcanzar la máxima etapa, liberándose de todo apego material, del temor de la personalidad individual espiritual y de las frustraciones que culminan en el vacío filosófico. Así, finalmente, uno puede llegar a la morada del Señor Supremo. Vitaraga Vayakruda Mamaya Manupashrita Bhajabo Jnanatapasa Buddha Madhavanagata. Estando liberados del apego, el temor y la ira, estando totalmente absortos en mí, refugiándose en mí, muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí, y de ese modo todas ellas alcanzaron el estado del amor trascendental por mí. Om Agyana Timirandyasya Jnanangyana Shalakaya Chaksurum Militanjena Tashmai Shri Gurave Namaha. Bueno, Hare Krishna, bienvenidos todos. Estoy extremadamente feliz de que ustedes estén acá. Hoy es un día especial porque nos estamos encontrando acá en este Tirtha, lugar de peregrinaje. ¿Por qué lugar de peregrinaje? Porque todos ustedes se trasladaron de un punto A a un punto B, que es acá, para aprender acerca de la ciencia espiritual o para iniciar este sendero siempre dichoso, siempre bienaventurado, que te lleva directamente de vuelta a casa, de vuelta a Dios. También quiero hacer hoy un recuerdo por Kalyani Devidasi, que nos abandonó, que partió de este mundo hace unos 3 días, ¿no? Hace 3 días abandonó el cuerpo Kalyani, más o menos. Una devota de Santiago del Estero, siempre servicial, apoyando a los devotos sankirtaneros. Recordamos su servicio, recordamos a su esposo, a su hija, y bueno, el Señor evidentemente la ha llevado
a una mejor oportunidad aún para que se ocupe en su servicio directo a Él. Bueno, hoy entonces estamos ingresando en este capítulo 4, conocimiento trascendental, texto número 10. El texto número 10 condensa toda la filosofía del avance espiritual. La filosofía del avance espiritual te permite saber a grandes rasgos cuáles son los obstáculos que tengo que enfrentar en la vida y luego cuáles son los pasos que tengo que dar para avanzar espiritualmente. Acá tenemos referencias a Rupa Goswami, tenemos referencias al Madhurya Kadambini, tenemos referencias muy elevadas acerca de lo que significa la escalera de la fe, significa qué pasos tengo que dar, cuál es la secuencia científica para que uno pueda avanzar con seguridad en la vida espiritual. Pero para ello, si nosotros queremos avanzar en la vida espiritual, lo primero que tenemos que tener es el deseo. Es decir, tener el deseo, tener la motivación, tener el anhelo de encontrar el secreto de nuestra existencia. ¿Cuál es el sentido de la existencia? El sentido del día a día, el sentido del sufrimiento. Hay una razón detrás de todo. ¿Cuál es esa razón? ¿Por qué estoy acá? Una vez Rupa Goswami le preguntó a Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿qué ami? La respuesta es Jivera Sarupahaya Krishnera Nityadasa Dasa Anudasa. Es decir, vos sos un sirviente del sirviente del sirviente de la Suprema Personalidad de Dios. Ahora, para los que están recién llegados, y puede que les resulte medio complejo entender estos aspectos, tengo a Fabián en el fondo y múltiples devotos que van a levantar la mano que van a poder resolver cualquier curiosidad más allá de lo que podamos contestar en el momento que tengamos para preguntas. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Sí. Sí, estoy viendo un montón de otros iniciados que están acá desesperados por predicar. Bien. Bien, Ana también está. Bien, Ana. Ana y Fabián los encargados. Bueno, entonces, la primera cuestión es, ¿cuál es el primer síntoma de que estoy haciendo algo mal? Estoy frustrado. Ahora, en el Bhagavad Gita capítulo 7, encontramos que cuando estás angustiado, agobiado, con problemas, buscas al Señor. Cierto. Pero ¿qué pasa si yo estoy frustrado, agobiado y estoy en una condición de no buscar al Señor? No. Estoy priorizando mis objetivos, mis circunstancias, lo que a mí me conviene. Entonces ahí entras en un círculo vicioso donde las cosas tienden a empeorar de forma dramática. Posteriormente, el otro gran problemita es que yo tengo dificultades para tomar decisiones. No me quiero hacer responsable de mi vida. No me quiero hacer responsable ni de mi vida material ni espiritual. Yo necesito, entonces, a papá, mamá, el tío, el abuelo, algún pariente, algún mecenas, alguien que me sostenga. ¿Por qué? Porque no puedo valerme por mí mismo. Porque decidí hacer tanto lo que a mí me gusta y lo que a mí me conviene que se volvió inviable esa forma de vivir. ¿Y qué ocurre cuando la vida se vuelve inviable y querés sostenerte en ese camino? Necesitas una inyección de apoyo, de soporte y dinero. Ahora bien, ¿qué pasa? No siempre ocurre. No siempre ocurre. Y espiritualmente, cuando uno desea hacer algo espiritual, pero a su vez no desea hacerse cargo, ¿qué ocurre? Te metes en toda clase de grupos, sectas, donde te volvés un obediente ciego. No sé si ustedes alguna vez han escuchado esa clase de grupos. ¿Escuchaste alguna vez alguna clase de cosas así? Sí, escuchaste. Entonces, cuando tú tenés a alguien que te dice qué pensar, qué hacer, qué comer, cuándo dormir, con quién estar, es absolutamente cómodo la vida. Porque no te volvés responsable, sos un autómata. Eso es un enorme problema. Material y espiritualmente es un desastre. Y lo tercero, el otro gran problemita que tenemos,
es que tengo circunstancias en la vida que tengo que resolver y necesito encontrar una teoría que explique la cosa de tal forma de que yo quede bien parado. A ver, uno es responsable de sus acciones. ¿Está? Todos nosotros somos responsables de nuestras acciones. Gracias a nuestras acciones, nuestra vida está como está. Suena feo decirlo, pero es la verdad. Pero imaginemos que yo ahí teorizo. No, no es así. Otros tienen la culpa, otros tienen la responsabilidad de que yo esté como esté. Y ahí implemento alguna clase de agenda, implemento alguna clase de teoría en la cual voy a recibir prebendas. O también voy a recibir alguna clase de apoyo, llámese intelectual o de otra clase, en la cual me van a acariciar el lomo y me van a decir, está todo bien, te apoyamos. Todo eso es un desastre. Lo resumo, tenés que hacerte cargo. Lo resumo, día a día, uno cuando se despierta y tiene la dicha de despertarse y de moverse y de actuar, respirar, ver, oír, asir, etc., lo primero que tenemos que ver es cuál es el objetivo de este día, cuál es el sentido de mi rutina, hacia dónde estoy apuntando. Bueno, a partir de identificar los grandes problemas que tenemos en la vida, tengo que ver hacia adelante. Acá se habló de la escalera de la fe, se habló de ello, que primero, si yo estoy curioso, estoy inquieto, voy a preocuparme por encontrar respuestas y para ello me voy a asociar con aquellos que con la misma motivación tuya ya avanzaron y te van a mostrar, por acá es el camino, por acá se resuelve. Y afortunadamente tenemos referencias espirituales escritas que vienen del propio Señor, que a nosotros nos alivian toda clase de problemas. Pero este aquí, que la situación no es tan fácil. ¿Por qué? Porque el Señor Supremo nos explica a nosotros que de muchísimas personas que están interesadas en acercarse a Él, en conocerlo a Él, de muchas, solamente una minoría lo va a conocer finalmente. Y me van a preguntar por qué. ¿Acaso querer no es poder? ¿Acaso si yo me motivo no lo voy a lograr? ¿Acaso si yo no me autopercibo que soy un devoto puro, no soy un devoto puro? No, la respuesta es no siempre. No funciona así. Porque todo esto funciona de dos maneras. Práctica y conocimiento. Son los dos elementos, las dos ruedas de la bicicleta que te lleva al sendero dichoso. ¿Por qué? Conocimiento. Porque tengo que conocer quién soy yo. ¿Cuál es el sentido del mundo? ¿Existe el Señor? Ok. ¿Cuál es la relación que yo tengo con Él? ¿De qué se trata el tema de las actividades? ¿Las actividades te atan a este mundo material o también te pueden liberar? Tengo que aprender esa ciencia. Y finalmente tengo que entender que hay un tiempo y ese tiempo te condiciona. Y que si vos te morís antes de lograr resultados tangibles y visibles, vas a retomar el sendero desde donde lo dejaste. Bueno, una vez que tenemos en claro eso, pasamos al siguiente punto. Acá se habla de la importancia de relacionarte con un maestro espiritual. Y uno dirá, ¿por qué? Bueno, si yo quiero aprender a escribir, a leer, tengo una maestra. Si yo quiero aprender matemática, si yo quiero aprender lengua, geografía, tengo un profesor. Si yo quiero aprender de ciencia espiritual, tengo también un guía, un orientador, que tiene el título de maestro espiritual. Maestro, ¿por qué? Porque te enseña, espiritual porque te enseña de lo espiritual. Nada más sencillo. Ahora, cuando yo identifico a un maestro espiritual, ¿qué es lo que tengo que hacer? 4.34 del Bhagavad Gita, tengo que ofrecerle alguna clase de servicio, hacerle preguntas, entender las respuestas y ponerlas en práctica. Ahora, ustedes me van a decir,
¿Acaso no puedo avanzar espiritualmente por mí mismo sin necesidad de intermediarios? Es literalmente imposible, porque toda la ciencia espiritual está basada en el arte de la disciplina. La disciplina implica que tenés que tener a alguien experto que te va guiando, te va orientando y te va puliendo, haciéndote ver cuáles son aquellos elementos que tú tenés que enfrentar y tomar como retos para, superándolos, avanzar espiritualmente. Y todo esto está relacionado con el nivel de conciencia de cada uno. El maestro espiritual evalúa el nivel de conciencia del aprendiz, del discípulo, y le va dando las orientaciones personales y perfectas para que avance. Hay 5 niveles de conciencia. Esta información, para todos aquellos que tengan Bhagavad Gita, levanten por favor la mano quienes tienen Bhagavad Gita. Bien, estoy orgulloso de ustedes. Levanten la mano quienes lo leen a menudo. Estoy orgulloso de ustedes. Bien. Bueno, en el capítulo 13, texto número 5, Prabhupada habla del significado acerca de 5 niveles de conciencia. Ahora bien, yo las voy a presentar y luego vamos a afinar el entendimiento. Lo primero es la conciencia que tenés de bebé. Annamaya, todo es comida. Por eso el bebé todo se lo lleva a la boca. Todo. ¿Ah? Luego pasamos a Pranamaya. Te das cuenta que existe algo más que la comida y lo relacionado al alimento, hay cosas, hay elementos y a partir de ahí empezás a explorarlos, a relacionarte con ellos. Y al explorarlos y a relacionarte con ellos, pasás al entendimiento, Jnanamaya, los conoces. Pero ¿qué pasa cuando yo conozco ya mi entorno? Me estoy conociendo y conozco mi entorno. ¿Qué ocurre? Profundizo, porque ahí encuentro que hay un sentido de todo. Tengo que ser curioso. ¿Cuál es el sentido de lo que me rodea? Vijnanamaya. En ese momento yo comienzo ya a tener un entendimiento más fino, lo cual me permite elevarme a Anandamaya, la plataforma trascendental. Ahora, vamos a aplicarlo alegremente a la ciencia espiritual. Cuando uno comienza a venir a los programas espirituales, uno de los primeros elementos que más te atraen es el prasad. Significa el alimento que todos ustedes que vienen por primera vez van a probar. Es muy rico, sabroso, atractivo. Y que hace que muchos de nosotros queramos volver día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década. Es delicioso. Pero resulta ser que más allá del alimento existen otras cosas. Entonces de pronto nos vemos atraídos a actuar, a hacer cosas. ¿Por qué? Existen oportunidades en la cocina, existen oportunidades en la limpieza, existen oportunidades en hacer guirnaldas, en acomodar cosas, mover, hacer, levantar. Todo eso ya es un nivel superior en tu relación ya con el proceso y con el Ser Supremo. Pero a partir de ahí estoy haciendo y me pregunto, hey, yo esto lo estoy haciendo, pero y me siento bien. ¿Por qué me siento bien? ¿Por qué me siento bien? Bueno, estudias Bhagavad Gita, estudias Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Bhakti Rasamrita Sindhu, Sri Upanishad, Upadeshamrita, Ciencia de la Autorrealización y decenas de libros más, y te vas a dar cuenta que todo, absolutamente todo, tiene un sentido. Pero ahí de pronto empezás a estudiar y vas a decir, ahora entiendo el sentido y el orden de las cosas. Lo entiendo claramente. Pero una cosa es el entendimiento, pero cuando vos relacionas el entendimiento con la acción, es una comprensión total. Realización se llama eso. Ahí de pronto, ahora todo encaja. Y a partir de ahí, ya la determinación por avanzar espiritualmente está resuelta en ese corazón y llegas a Anandamaya, en el cual tú te aplicas perfectamente en el sendero de la devoción. Entonces, uno puede preguntarse,
a esta altura de la vida, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy parado? O, ¿cuál es mi meta? ¿Qué es lo que efectivamente me haría a mí feliz? ¿Cumplir el plan del Señor o todavía tengo una agenda personal? Cualquier agenda personal que tengamos, económica, profesional, laboral, la que sea, si nosotros no podemos conectarla con el Señor Supremo, es un ancla. Es un ancla. Es como intentar avanzar, pero con el freno de mano puesto. Voy a gastar combustible, voy a gastar llanta y de pronto el vehículo se deteriora y ya no va a poder avanzar como debiese. Y eso ocurre cuando ya sos mayor y te das cuenta que de pronto desperdiciaste años valiosos de la vida. Uno se dice, ¿por qué hice lo que hice? Voy a poner un ejemplo. Un amigo mío, compañero de trabajo, había tenido una fiesta interesante. Él no es practicante espiritual, y ustedes van a entender el por qué. Había tenido una fiesta importante de cumpleaños. Entonces luego decidió salir del punto A al punto B, Sisi Gobranitai y Jai. Junto con su primo, que lo había acompañado, los dos habiendo tomado muchísimo alcohol. Uno se pregunta, ¿eso es una medida inteligente? No, no lo es. Cuando uno prioriza su agenda, sus deseos, uno quiere disfrutar tan increíblemente del momento en una plataforma, llamémosle, tan baja, el resultado puede llegar a ser trágico. En este caso no lo fue porque tuvieron suerte. Se fueron a 200 kilómetros por hora por una autopista y zigzagueando, ¿no? Atropellaron y chocaron con nadie. Solamente fue un arreglo divino, porque eso es una locura. Cuando uno es serio en la práctica de la vida espiritual, esa clase de eventos locos disminuyen. ¿Por qué razón? Porque uno entiende cuál es el objetivo de la vida. Aham Brahmasmi, esta oportunidad humana de vida es ¿para qué? Para inquirir acerca de lo espiritual. ¿Puedo trabajar? Sí. ¿Puedo tener familia? Sí. ¿Puedo tener amigos? Sí. ¿Puedo hacer deporte? Sí. ¿Puedo salir a trotar de vez en cuando? Sí. Pero todo tiene que ir relacionado con tu objetivo supremo, que es lograr una situación Satchitananda, llena de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Y uno se pregunta, pero no puedo tener momentos de descontrol. No, el descontrol no va de la mano de la vida espiritual. Es taxativo. Cuando uno avanza espiritualmente, uno por norma se disciplina. ¿Y por qué te disciplinas? Es como cuando tú estás estudiando en la universidad o en la secundaria. Si no te disciplinas, vas a tener problemas en el avance. Y uno acá quiere avanzar. ¿Por qué? Porque cada paso que das vas experimentando resultados previos que te van diciendo, acá estás parado, vas bien, seguí avanzando, estás con el pie seguro. Y uno dice, ¿y entonces cómo manejo las grandes pruebas de la vida? En el Bhagavad Gita, en el capítulo 14, textos 22 al 25, en la primera cualidad que se describe, trascendental, uno tiene que lograr la estabilidad. Porque la estabilidad es la clave y es la llave del éxito. La estabilidad es lo opuesto al descontrol, lo opuesto al desbunde. Me mantengo estable, pero me mantengo avanzando. Cuando nosotros estudiamos Bhagavad Gita tal como es, ya desde el capítulo 2, cuando se nos enseña la ciencia del alma, el Señor Supremo enfatiza que tenemos que ser
estables, no confundirnos, no lamentarnos con los cambios del cuerpo. Uno no puede quedar atrapado en lo que uno vivía y experimentaba cuando era más joven, con la energía a tope, los sentidos a tope. No, ya pasó. Concéntrate en el día, concéntrate en lo que viene, tené un objetivo, trabajá con el objetivo y con la guía y orientación del maestro espiritual, tal como se enfatiza acá, vas a lograr tener éxito en la vida. Ahora, uno pregunta igual, pero a mí me gustaría poder revivir ciertos momentos en los que yo fui realmente feliz. Y no, esa felicidad, lamentablemente tengo que decirlo, cualquier felicidad que nosotros tengamos en el mundo material va a durar poco. Y la bienaventuranza, la felicidad trascendental, es eterna, no se pierde. Todos nosotros, hablo Balabella, Ekendra, Moral y Krishna, Gora Lila, Radha Raman, Muktinar, todos los demás devotos que están acá presentes. Estamos acá porque tenemos un principio de felicidad que nos alimenta. Todos. Y que incluso ese principio de felicidad, como está relacionado con el conocimiento, nos permite entender claramente que cualquier circunstancia o contratiempo de la vida tiene un sentido. Y como relacionamos todo con el Señor, esa circunstancia se vuelve favorable a la vida espiritual. Finalizo con este punto. No tenemos que temer a tener una vida espiritual. Podemos ser lo mejor de lo mejor en cualquier disciplina que tengamos. Música, deporte, arte, ciencia, lo que a ustedes se les ocurra. Porque la vida espiritual, dentro de una rutina virtuosa, lo que significa es ofrecer el día, agradeciendo al Señor por permitir estar vivos, ofrecer los alimentos, cantar los santos nombres del Señor, seguir reglas y regulaciones básicas que nos permiten a nosotros ahorrarnos problemas. Te ahorrás problemas. El Señor Supremo bondadosamente nos da pautas para que tengamos menos líos en la vida. Y con ello, todo está bien. Porque el Señor, a partir de todo lo que te está otorgando, hace que la mochila pesada de la existencia material te duela menos. Porque se vuelve más liviana. Porque vas a tener menos apegos, menos anclas, menos perturbaciones. Vas a tener menos problemas con los demás. Vas a tener menos problemas con la familia. Vas a tener menos problemas a nivel laboral. ¿Por qué? Porque vas a ofrecer todo tu talento como un regalo al Señor. El Señor te está otorgando todo. Sarva Karana Karanam. Yo soy la fuente de todo, pero de la misma manera que Él es la fuente de todo, cuando nosotros ofrecemos nuestro talento o los elementos que tenemos a nuestra disposición, eso se vuelve una relación de amor con el Señor. Y con ello, la vida cambia, la misericordia del Señor se manifiesta y nos volvemos plena y rutilantemente felices. Y por ello mismo, cuando a nosotros nos golpea la puerta de la enfermedad, del deterioro físico, o cuando estamos en las postrimerías de la muerte, lo único que tenemos es agradecimiento, porque tuvimos el permiso, la bendición de hacer, de aprender, de asociarnos con personas santas, de haber podido estar involucrados en muchísimas actividades dichosas. Y fue una vida bien vivida. Nosotros no vamos a estar perseguidos ni perturbados por los errores que cometimos, buscando personas a las cuales pidiendo perdón, personas que tienen rencor todavía con nosotros, que nos desean lo peor. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque nosotros siempre buscamos lo mejor para los demás, porque al servir a la fuente de todas las cosas, inevitablemente todo lo creado que depende del Señor está automáticamente satisfecha. ¿Quedó claro? Quiero que no queden dudas en este tema. Por eso yo recalco a un estudio metódico y práctico del Bhagavad Gita tal como es, porque nos va a permitir a nosotros en forma muy sencilla, muy práctica y muy hermosa tener una vida linda,
una vida linda, con buenas personas a nuestro alrededor, con relaciones florecientes, sin escasez. Y cuando hay obstáculos, entendemos cuál es la razón. Y los altibajos no son permanentes, porque permanentemente el Señor te va poniendo a prueba la fe, porque lo hace, pero como tú tenés la raíz bien profunda, gracias a tu conocimiento y tu práctica, nada te puede mover, nada te puede doblegar. Y una persona con esa voluntad, con esa determinación, puede enfrentar los peligros más grandes del planeta sin siquiera tener un solo drama. No hay ningún obstáculo. Simplemente vas al Señor detrás de todo, y el Señor, como dice Bhagavad Gita, capítulo 16, texto 1, la primera cualidad descrita ahí es la valentía. Valentía significa que cuando llegas a un grado de desarrollo espiritual, entendés que nunca estás solo, que siempre estás acompañado. Y el Señor está a tu lado, también está fuera tuyo, dentro tuyo, y a través de ese entendimiento y de esa comprensión, no vas a experimentar temor. Vaya. Por lo tanto, recalco, si uno quiere tener una vida dichosa, provechosa, feliz, que estudie y que ponga en práctica, en compañía de los devotos y bajo la guía del maestro espiritual, la ciencia sagrada del Bhagavad Gita, tal como es, y yo garantizo en forma absoluta que va a ser feliz en esta vida y en lo que quede por delante. Agradezco a todos entonces, y si alguien tiene alguna duda, algún comentario, lo puede hacer ahora, por favor. Prabhu Muktinar, la otra vez no me la diste a mí, pero bueno. ¿Por qué dijiste que, o sea, por qué preguntabas retóricamente, ¿será que puedo correr? ¿Será que puedo trabajar? ¿Será que puedo, no sé qué? Como si uno eventualmente creciera que cuando hace vida espiritual no podría hacer esas cosas. ¿Quién sí cree que no podría hacer esas cosas? Es muy interesante porque está relacionado con el significado. Cuando uno se siente agobiado, la primera solución es no hago nada. Hago como una tortuga, me meto en mi caparazón y me quedo quieto a ver qué pasa, a ver quién viene en mi ayuda. Y eso es terrible, es lamentable. Pero ¿qué pasa? En el capítulo 3 del Bhagavad Gita, el Señor enseña Karma Yoga, que luego lo amplía un poco más en el capítulo 5, Karma Yoga, acción de conciencia de Krishna. ¿Qué significa? El arte de relacionar todo lo que haces con él. ¿Qué es mejor, la acción o la inacción? La acción. ¿Qué es mejor, hacer cosas o sentarme bajo un árbol a meditar? La acción. ¿Qué es mejor, hacer cosas o irme a una cueva y esperar que la gente me lleve alimentos y me lleve dinero para gastarlo no se sabe cómo? La acción. Siempre la acción. Y entonces uno no puede sentirse, primero, desencaminado por cualquier propuesta que te diga no. Hacé lo que yo te ordeno y vas a ser feliz. No funciona así. Segundo, no funciona el hecho de que uno busque volverse una especie de niño mimado que no tiene que hacer nada y que le sirven. Eso es absolutamente terrible. Todo lo que haces, absolutamente todo, lo tenés que relacionar con el Señor. Al relacionarlo con el Señor, los resultados de esa acción no te atan, te hacen avanzar, te liberan. Ese es el secreto de cómo volverte un buen profesional, un buen oficinista, un buen deportista, y a través de ese pequeño ajuste espiritual, ya no tenés problemas. Pero tenés que hacer cosas. Tenés que hacer cosas. Me he encontrado hace poco, voy a contar una anécdota de una persona que
habló los otros días acerca del servicio devocional. Y es tan exagerado que lo voy a contar. Me dijo, yo en realidad me siento mal porque no puedo practicar la vida espiritual como yo quisiera. Ajá, ya eso tiene que ver con el vacío. Tal como se mencionó acá en el significado. Me siento agobiado, me siento mal, y como quiero hacer algo que no puedo, pero es lo único que quiero hacer, es lo que no puedo, ¿a quién culpo? Al Señor. Y entonces la meditación era, Señor, hazme millonario. Porque solamente siendo millonario y organizando mis cosas, con millones, yo voy a poder darte un servicio de primera. Y yo le dije, ¿sabés que eso es una locura, no? ¿Sabías que eso no va a pasar nunca? No, porque si yo lo oro profundamente, el Señor me lo va a dar. No te lo va a dar. No te lo va a dar. Y ahora, ¿y por qué no te lo va a dar? Porque yo soy malo. No es que soy malo. A ver, el Señor a todos nosotros nos concedió algo hermoso que se llama individualidad. Y tenemos características individuales, físicas, mentales y de otra clase que no se pueden comparar a la de ningún otro. Por lo tanto, si yo aspiro a tener la existencia de otro artificialmente, eso es una barbaridad, es una locura. A ver, todo el mundo querría ser Elon Musk. En realidad no lo sé. Bill Gates, no lo sé tampoco. Pero Zuckerberg, Brad Pitt, por ejemplo. Tuvo mala suerte emocionalmente, sabía ser, ¿no? Tuvo mala suerte. Bueno, pero pongamos Brad Pitt. A ver, no podés tener esas vidas, porque esas vidas tienen nombre y apellido. Entonces, él se llama Montinat, Ekendra, Morali Krisha, Radha Raman, Gora Lira, Bala Bella, Hollywood. Tenemos un nombre, Ana, Marisol, etc. Tenemos un nombre, Federico. Tengo un nombre. Y ese nombre implica una historia. Y esa historia implica lo que nos enseñó papá y mamá, lo que nos enseñaron los abuelos, las tradiciones que vinieron de nuestras familias, de nuestros pueblos, lo que aprendimos nosotros en el colegio, guardería, primaria, secundaria, el que fue a la universidad bien y el que no, mala suerte, en la universidad de la calle, todo eso es un combo. Y finalmente el resultado de todas esas influencias es esta carita linda. Por lo tanto, si alguien tiene circunstancias extremadamente favorables y otros no tanto, la respuesta está acá, siempre está acá. ¿Y por qué? Porque a partir del capítulo 3 al 5 vas a entender la ciencia de la acción. Entonces, si tú juntás términos técnicos que después ellos le van a explicar, tenés buen karma, punya, sukriti y kripa, en algún momento las cosas van a comenzar a mejorar. Pero eso va a comenzar a mejorar cuando el Señor así lo disponga y cuando sea favorable para tu vida espiritual. No cuando vos querés. Prabhupada, nuestro fundador Acharya, cuando vino a los Estados Unidos, a Boston, en 1965, vino con muy poco dinero en el bolsillo. Muy poco dinero. Pero venía con la convicción inquebrantable en la orden del maestro espiritual. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que levantó una organización espiritual influyente, importante, la más importante del mundo dentro del Vaishnavismo, la adoración del Señor Krishna, y tenemos hoy el orgullo de ver que el trabajo de él y sus devotos es formidable. Entonces uno dice, ¿ahora hay problemas, hay carencias? No, porque el Señor, donde fuera, último mantra Bhagavad Gita, donde fuera que está Krishna y Arjuna, el arquero supremo, está la fama, la fortuna, la moralidad, la fortuna. Uno dice, eso significa que si yo me vuelvo un devoto puro del Señor, no voy a tener escasez material. Claro, es imposible. Es imposible. No hay forma que tengas carencia, porque la diosa fortuna va a estar a los pies tuyos, en la puerta, buscando atenderte. Ya todo después depende del arreglo que el maestro espiritual haga con tu servicio para que uno disponga o no de esas facilidades materiales.
Ahora, una cosa final. Una a veces tiene la tentación de decir, tengo ganas de pegarme mi day off, mi día libre. Este día es para mí. Hay gente que dice, no, necesito mi semana off. Me voy a ir a un crucero en el Caribe. Ajá, bien, qué bueno, perfecto. Hay gente que dice, no, necesito mi mes off. No, me voy de mochilero, vaya a saber, de acá, me voy a recorrer Perú, Bolivia y no sabemos dónde voy a terminar. Perfecto. Y hay gente que necesita, no, necesito mi año off. No, y ¿sabes qué? Elegirme a Goa o a algún lugar similar donde haya playas cálidas, lindas aguas y una alta movida electrónica. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que cuando vos te tomás una temporada off, que significa el centro soy yo, ahí, dependiendo del grado de conciencia, que como nosotros lo vimos, cuando te tomás un day off o un año off, es que el grado de conciencia está de medio para abajo, los resultados van a ser más problemas, más obstáculos, más dilemas, más drama, porque nada que se haga de esa forma es sostenible en el tiempo. No se puede. No se puede. No se puede. Uno, a ver, ahora va a venir acá a Argentina Paul McCartney. ¿Alguno de ustedes querría tener la vida de Paul McCartney? Ok, vos. Bien, perfecto. Ok. Uno dice, está bueno, porque finalmente Paul McCartney. Si vos la comenzás a ver con lupa, la única pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es la relación que tiene Paul McCartney con el Señor? Él tiene un hambre, una necesidad de involucrar su agenda diaria, su talento, sus virtudes con el Señor. ¿La tiene? Eso es un problema. Porque incluso si tú sos muy famoso a nivel mundial y estás en el tope como partícipe del grupo más importante de la historia del rock, si uno no puede tener un horizonte espiritual, tarde o temprano el resultado de tus virtudes y el resultado positivo de tus acciones se va a disolver. Hay un pasatiempo diferente que quiero contar sobre esto, que estuvo involucrada tu esposa. En un momento vino acá a Argentina Steve Vai, ¿te acordás? Steve Vai es uno de los mejores guitarristas heavy metal del mundo. Cuando vino Steve Vai, creo que se llama Héroes del Metal o algo por el estilo, o vino solo, ¿sabes? Pero ha hecho giras con otros. Tu esposa sabía que a él le gustaba el Prasadam. Tengo un artículo, ¿eh? Sabía eso. Y entonces ella hizo el arreglo para llevar elementos santificados ofrecidos con amor y devoción al Señor y logró llegar al camerino. Steve Vai, enterado que había devotos con Prasadam, los hizo pasar. Y Steve Vai dijo, quiero que todos ustedes coman esto. Caramba, ¿por qué? Y dijo, porque yo, en la década del 70, cuando era joven, tuve momentos que pasé hambre. Y en el único lugar que yo podía comer era en el templo de Nueva York, donde yo iba caminando kilómetros de ida y de vuelta para alimentarme y estar con los devotos. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué quedó en Steve Vai? Una semilla de agradecimiento, una semilla de conexión. Esa misma semilla de agradecimiento y de conexión es la que tenemos que tener nosotros. ¿No somos famosos? No. Pero posiblemente en el barrio o en la cuadra nos conozcan. Y posiblemente en los grupos de WhatsApp que formemos parte, a punta de memes, hemos conseguido un ajuste y ganada fama. No importa. La cuestión es que tenemos que tener una semilla de agradecimiento, hacerla crecer, regándola a través del canto del Santo Nombre, a través de la virtuosa práctica de la vida devocional, al fin de ¿qué? De conseguir la meta suprema. Así es fácil. Así es sencillo. Hola, Lila. Es fácil empezar o construir algo. Sí. Lo más difícil es mantenerse. Sí.
entramos en esta etapa intermedia donde quizás ya no tenemos ese entusiasmo y todo se vuelve mediocre, aburrido, denso. Mi hermano, Goralela, te lo voy a resumir en forma muy sencilla. Vos viste cuando Rupa Goswami dice en el Padishambrita acerca de Utsaha, entusiasmo, determinación. Pero cuando decimos entusiasmo, ¿qué significa entusiasmo? La etimología de la palabra significa estar lleno de Dios. Vos tenés que llenarte de conciencia espiritual, llenarte y avanzar. Porque cuando vos tenés viento en contra, cuando todos tenemos viento en contra, uno se replantea la cuestión. ¿Estoy haciendo bien? ¿Vale la pena todo lo que estoy haciendo? ¿Y si hago otra cosa? ¿No? ¿Y si hago otra cosa? ¿No? Pero no. Uno tiene que llenarse de determinación porque uno tiene que tener claro cuál es la meta. Pero resulta ser que cuando vos vas avanzando en la vida espiritual, especialmente en Anartha Nivriti, que es una de las etapas que se mencionó acá en castellano, significa pulir las contaminaciones materiales y sutiles que tenés en la práctica de la vida espiritual a través de ocuparte del servicio devocional bajo la guía del maestro espiritual. Eso duele. Sobre todo en la etapa sutil. Duele. Porque ahí tenés que lidiar con tus propósitos, con tus objetivos, que cuando no van del todo con los del Señor, cuando las agendas se separan un poco, vienen las pruebas. Eso es un problema. Por eso, cuando nosotros alineamos nuestros objetivos, talentos y virtudes con el Señor Supremo, todo se vuelve bueno, pero no nos transformamos. No somos los mismos. Inclusive nuestro perfil profesional, nuestro perfil laboral, nuestro perfil estudiantil cambia. ¿Por qué? Porque te santificás. Y al santificarte, al consagrarte a la práctica de la vida espiritual, te vienen potencias trascendentales. Y esas potencias te transforman de adentro para afuera. Te relacionás con el mundo diferente, ves al mundo diferente, actúas diferente. Todo se vuelve diferente. Mejor, pero diferente al fin y al cabo. Y ahí está el tema, que todos nosotros, en cualquier etapa de la vida, vamos a tener que elegir. Hey, yo quiero hacer esto, pero esto es lo que el Señor Krishna quiere que yo haga. Tengo que lograr ver ese punto. Puedo hablar con el maestro espiritual, el maestro espiritual puede revelar en el corazón, puedo hablar con devotos de confianza, pero a través de personas que ya están avanzadas en la vida espiritual, de pronto te van a decir, el camino es por acá. Relaciona este punto que vos, por más que lo sepas, no lo conectaste. Era cierto, era por acá. Les comparto algo de ayer. Ayer un amigo mío tuvo un disgusto, devoto, tuvo un disgusto. Y entonces me llamó y me dijo, tuve este disgusto. Le dije, perfecto. Agarré Bhagavad Gita, en realidad es terrible, pero lo hice. Agarré Bhagavad Gita y le dije, ok, agárralo vos también, listo. Capítulo 13, texto 8, lee definición de tolerancia. Ajá, ¿es lo que te está pasando o lo que no te está pasando? Sí, es lo que me está pasando. Listo, léete el final de capítulo 17, texto 25. Cuando te habla acerca de lo que significa servir al maestro espiritual y cómo puedes superar los obstáculos. ¿Lo entendés? Lo entiendo. Perfecto. Apelé a la inteligencia espiritual del devoto y él entendió claramente que lo que le estaba pasando era un arreglo del Señor para que él se mantuviera tolerante, ecuánime y entusiasta. ¿Pero qué ocurre? No todo el mundo está en la misma frecuencia. Por eso nosotros tenemos que evaluar, dependiendo de la situación de la persona, cómo recomendar. Cuando alguien está curtido, ya sabemos por qué lugar llevarlo. Pero cuando alguien está más nuevo en la escalera de la devoción, sabemos por qué otro lugar llevarlo. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Así que los que no tienen Bhagavad Gita, quiero que por favor, welcome everyone, thank you so much for your presence. Hablan con Fabián. Fabián tiene Bhagavad Gita de bolsillo, que es más económico. No lo duden, llévenlo.
en lo posible llévenlo en el bolso. Cuando están en el ómnibus, en el tren, en el subte, en el premetro, viajando larga distancia, lo leen. Lo leen. Empiezan a anotar en un papel temas de interés. Tomen apuntes. Tomen apuntes. Si tienen ganas, mejor todavía. Lean un capítulo y anoten todo lo que ese capítulo les habló a ustedes. Tengan un blog. Ese blog va a ser una fuente inagotable de respuestas a sus problemas. Háganlo. Van de paso a entender la secuencia conceptual, la acumulación de conocimiento, porque esto es Sambandha Videya Prayoyan. ¿Dónde estoy parado? ¿Qué elementos tengo a mi favor y cuál es mi meta? Todo eso lo van a entender. Háganlo. Este conocimiento es perfecto y maravilloso, pero es como un océano. Hay una superficie, en la superficie hay cosas, pero cuanto más profundo hay más cosas, pero los tesoros de verdad están en la profundidad, en el lecho. Ahí encuentro joyas. Les ruego que lo hagan. Acá delante mío tengo a nuestro presidente Lakshman, que es un estudioso de casi 40 años de esta literatura. Mukti-Nath lleva más de 40 años estudiándolo. Así como lo ven, que parece de 50, no tiene 50. Pero no somos este cuerpo, ¿no es cierto, Mukti-Nath? Entonces, les ruego que lo hagan. Y aquel que quiera perfeccionar su estudio más todavía, tenemos Srimad Bhagavatam en sets, Chaitanya Charitamrita en sets, la biografía de Srila Prabhupada, que te va a enseñar en la práctica este conocimiento. Este conocimiento hecha vida está en el Prabhupada Lilamrita. Esos libros no pueden faltar en nuestra biblioteca. Parezco vendedor de libros. Todos nosotros lo somos, ¿no es cierto? Todos nosotros lo somos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, si no tenemos ninguna duda más, ninguna cuestión más, quedó todo absolutamente claro, comprendido. Vamos a tener clases lunes, martes y jueves. ¿No es cierto? Y después tenemos programas diferentes, miércoles, viernes y sábado, y que creo que Lakshman Prabhu nos va a contar de qué se tratan. Muchas gracias por su presencia. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.